buenos días, muy buenas tardes, según vaya la encomienda, ¿verdad? Según nos estén viendo en los distintos lares. Esperemos que esta entrevista llegue a muchos lugares porque tenemos a un invitado de lujo que comienza casi, bueno, aquí ya lo voy a comprometer, ¿verdad? Eh, eh, Prácticamente sería como una especie de apadrinamiento, ¿verdad? Porque él es el que arranca esta sección de entrevistas con la que vamos a tener subsecuentes. Esta es a distancia por el lugar en el que se encuentra nuestro invitado, quien es Gerardo Torres, y le doy la bienvenida aquí a la primera emisión de la sección de entrevistas del canal. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días allá, mi estimado Gabriel. Buenas tardes aquí desde Madrid. Agradecido por la invitación que me has realizado y pues espero sea la primera participación de muchas. Y bueno, Muchísimas en relación a mi persona, ¿quién soy? Pues bueno, yo soy un egresado de la licenciatura de Comercio Internacional en la Universidad La Salle Laguna. Actualmente me encuentro estudiando un máster de análisis político aquí en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, mi trayectoria laboral, y yo la inicié en la Administración Pública Municipal en Gómez Palacio, 2018 hasta 2020, 2024, perdón, en el que tuve que renunciar debido a esta oportunidad que se me presentó de estudiar en el extranjero. Y aparte de eso, soy columnista de opinión en Grupo Milenio. Ahí agradecidos también con Marcela Moreno, quien nos dio la oportunidad de ser columnistas de dicho medio desde hace 6 años. Y también colaboro se me han publicado artículos en think tank como Espacio Global, un think tank de relaciones internacionales. He publicado artículos en El Economista, en Reforma, eh, en estos dos diarios acerca de la relación, sobre todo México-China y la geopolítica que hay hoy en día. Entonces, pues hacemos un poquito de todo y pues agradecido nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Gerardo. Fíjate que hay un texto que seguramente tú tienes registrado, que yo tengo la edición editada por la Cámara de Diputados. Se llama El rol de las instituciones en las grandes transformaciones del sector industrial en China durante la reforma económica, de Mesa Lora. Entonces, ahí hay muchos mitos, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que arranca desmintiendo uno que es muy popular, que China no los dejaban tener más de un hijo, ¿no? Y que es un mito muy extendido aquí en Latinoamérica, que se suele decir que en China solamente pueden tener un hijo. Y ahí explicaba cuál era la realidad, que efectivamente el primer hijo hay una carga ahí por parte del gobierno, se hace cargo el gobierno, pero a partir del segundo, tercer hijo, ya los padres lo tienen que hacer. Así como ese, hay muchos elementos de la geopolítica que nosotros a nivel municipal, pues vamos ignorando por voluntad, porque pues ahorita ya todos estamos interconectados, ¿verdad? Ya no hay manera de, no me enteré, pero realmente a nivel municipal, que es el, digamos, el nivel más elemental de gobierno en nuestro México, ¿realmente importa entender cuestiones de geopolítica? Bueno, yo creo que desde luego, ¿no? De entrada, ahí para que la audiencia comprenda un poquito, la geopolítica, sin entrar a tecnicismos, es el estudio de la política basado en la geografía física y la geografía humana en un determinado espacio, fuera de tecnicismos. Y yo creo que es importante comprender lo que pasa en la geopolítica porque invariablemente lo nacional termina pegando a lo local. Por ejemplo, ahora con el tema de los aranceles, eh, que bueno, ha habido esta pausa por parte de Trump. No sabemos, dependiendo del humor en el que se despierte, si dentro de un mes nos lo vuelve a aplicar. Pero, por ejemplo, que otra vez, bueno, y todavía no nos ha levantado lo que es el sector automotriz. Eso va a tener un impacto sustantivo en lo que es la economía, en este ejemplo del país vecino, perdón, estado vecino de Durango, Coahuila, en el que el sector automotriz pues tiene un lugar estratégico fundamental en la economía del estado. En Ramos Arizpe, ahí tú vas a ver la Chrysler, otra serie de proveeduría que surten
a esta cadena automotriz y que con derivado de estos aranceles, pues bueno, la economía, en este caso de Coahuila y de otros estados como es el Bajío, que por el Tratado de Libre Comercio, pues muchas armadoras trasladaron estadounidenses y también de otros países, pues su centro de operaciones de manufactura a Coahuila y a estados del Bajío y que con esto de los aranceles, pues sí van a estar replanteando eh, el tipo de inversiones que habrán de traer al país. Entonces, desde luego que el tema geopolítico eh, entre países repercute en lo subestatal y desde luego en lo local. Por eso es estar al pendiente del acontecer geopolítico mundial y diría yo, en el caso de México, pues ir diversificando las relaciones comerciales que tiene el país eh, con otros países. Somos uno de los países con más tratados de libre comercio en todo el mundo, pero no los utilizamos. Eh, Pensábamos que con la integración comercial con Estados Unidos y Canadá, pues iba a seguir siendo confiable. Ya vimos que no. No sabemos si una vez que Trump culmine su mandato, pues llegue uno igual o peor. Se escucha que es JD Vance, que es su vicepresidente, con ideas similares. Entonces, sí, tanto los gobernadores como los presidentes municipales, sobre todo en los municipios ahí de Torreón, Gómez Palacio, que por su origen industrial, pues deben estar al tanto de esta serie de situaciones para, con base en un plan municipal de desarrollo económico, pues en colaboración con el gobierno del estado, ver otras alternativas de inversión. Sí, definitivamente lo que mencionas es muy importante porque nos abre los ojos sobre una realidad a la cual generalmente somos insensibles. Incluso en medio de, voy a decirlo así, ¿verdad? En medio de tanto tiroteo, en medio de tanto desaparecido, nosotros perdemos sensibilidad ante la cuestión de la seguridad, que es algo ¿cómo se puede decir? Tan alarmista. Ahora en algo tan técnico, tan, entre comillas, teórico, porque tú lo acabas de aterrizar perfectamente en lo práctico, pues la gente tiende a ser menos, y con la gente, pues digo, la generalidad de las personas, ¿verdad? O sea, no solamente los que trabajan en el gobierno, sino la IP, la iniciativa privada y las escuelas, pues tienden pues a lo suyo, ¿verdad? O sea, la cuestión geopolítica no nos incumbe, sin embargo, tú ya estás señalando perfectamente que sí, sí que nos influye, ¿verdad? Y habíamos platicado en alguna ocasión que habíamos tenido la oportunidad de tener igual una llamada así a distancia, ¿verdad? Sobre un término, un concepto, tú me ayudarás ahí a definirlo mejor, que es la paradiplomacia, que ayudaría bastante a poder explicar y a poner en su lugar la geopolítica en lo más, digámoslo así, en lo más terrenal para la vida del ciudadano. ¿Qué es la paradiplomacia y cómo podría integrarse a lo cotidiano de los municipios y sus habitantes? Y mira, es la relación, el contacto directo entre gobiernos subnacionales, subestatales, con otros gobiernos subnacionales, subestatales, estatales o locales de otros países. Haz de cuenta, son yéndonos a las relaciones internacionales, en este caso, no sé, México, Estados Unidos, pues bien, son relaciones micro entre una ciudad de Estados Unidos, un estado de Estados Unidos con un estado de México o una ciudad de México. Eso es la paradiplomacia y que, bueno, es un campo de estudio que no es nuevo, pero tampoco tiene mucho. Hay trabajo de investigación sobre ello y que pues derivado de la globalización, pues sobre todo en Asia se empezó a potenciar lo que es la paradiplomacia. China ha sabido muy bien utilizar lo que es la paradiplomacia. El gobierno central le da mucha autonomía, en este caso, a los gobiernos de las provincias y los gobiernos de las provincias a su vez a las ciudades y a los distritos, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de que ellos puedan pues tener campo abierto y buscar socios comerciales o relaciones culturales, políticas con otras ciudades o
estados o gobiernos de locales de otras naciones. Y en este aspecto yo creo que México sí está un poquito rezagado. Veo yo que sobre todo a nivel municipal no hay una directriz. Hay en algunos casos como, no sé, Monterrey o Guadalajara, que tienen por su posición económica y poder político, pues tienen esa facilidad, pero hace falta que los municipios en México le apuesten a la paradiplomacia y que hagan equipo pues con el gobierno del estado. Busquen áreas de oportunidad, sobre todo en este tema otra vez de la geopolítica, en el que pues el comercio se encuentra en el sudeste asiático. Eh, y empezar a buscar esta serie de ciudades con las que uno es afín, con la que, no sé, Gómez Palacio puede ser afín en el tema industrial, buscar para que haya potenciales inversiones, buscar inversionistas. Y yo creo que es viable y aterrizable, y la paradiplomacia no solo implica la relación entre entre gobiernos municipales de un país frente a gobiernos municipales de otro país. También es importante incorporar a cámaras empresariales, a organizaciones no gubernamentales. Eso es la paradiplomacia. Actores estratégicos e involucrarlos en las políticas públicas para que pues, se pueda plasmar un buen plan municipal o plan estatal de desarrollo, incorporarlos desde la paradiplomacia y aterrizar pues, inversiones extranjeras. Muy bien. Definitivamente la palabra clave a mí, así como me lo cuentas, pues es coordinación, ¿verdad? Al final, al final por ahí la forma en la que los gobiernos municipales se van organizando es, pues el candidato, la candidata trae su agenda, trae su equipo, trae los empresarios con los cuales está ya armadas distintas alianzas para distintas acciones. Entonces, eh, si me permites nada más hacer uso de la palabra para comentar algo que me parece muy interesante sobre que a pesar de que Gómez Palacio en su momento, ¿verdad? Su parque industrial con la visión de grandes hombres, en específico don Carlos Herrera, con la apertura de este parque industrial y esta visión que tuvo desde el principio de ver a Gómez Palacio como una ciudad con una vocación industrial. Al margen de eso, tú conoces muy bien que en el Boulevard Miguel Alemán, el más importante de la ciudad, hay una estatua de Francisco Gómez Palacio que está sentado en pues sí, está sentado, valga, en un sillón, y detrás de él hay varios libros. Entre ellos están dos que me llaman mucho la atención, que es el de artes y el de filosofía, ¿verdad? Entonces, se dice que don Francisco Gómez Palacio pues era una persona versada en el latín, en alemán, en hebreo, y entonces nos damos cuenta cómo el perfil del gobernante, ¿verdad? Bueno, Francisco Gómez Palacio nunca fue propiamente gobernante, pero sí el perfil que puede dar nuestra ciudad, pues es vamos a decirlo así, poliédrico, ¿verdad? Es decir, hay una visión industrial con una convicción cultural y siempre hay una visión universal, ¿no? De los fenómenos en toda su extensión. Entonces, me gustaría que con ese talante, ¿verdad? Que caracteriza a los que yo he detectado a lo largo de la historia de nuestra ciudad y de nuestro estado, me gustaría que nos platicaras un poco más sobre cómo ves la situación de China, Estados Unidos. Recientemente, pues el ministro de Asuntos Exteriores acaba de llamar al orden al Reino Unido, ¿verdad? Porque por algunas cuestiones ahí que se malentendieron, y digo se malentendieron, ¿verdad? Siempre se reinterpretan. Pero la cuestión aquí es que me gustaría que hacer pues, ¿verdad? Echar mano de tu conocimiento, porque China es un país que nosotros lo vemos como si fuera la Unión Soviética, ¿no? O sea, un país arcaico,
un país ya inexistente, un país cuyo proyecto está, y no es así. O sea, China realmente tiene apenas, tiene 2000, más de 2000 años de historia siendo una potencia poderosísima y apenas tiene un siglo de crisis, por así decirlo. Pero si lo vemos en términos de geopolítica, en términos de historia, pues China es un país de entrada que ni siquiera es unipartidista, como se suele pensar. No es dictatorial, como se suele pensar en términos de los fundamentalistas democráticos, pero tampoco tiene esta, ¿cómo se puede decir? Tampoco es un proyecto fracasado. Y todo lo contrario se puede ver apenas uno mete las narices al asunto. ¿Nos podrías hablar un poco más de esto, Jaro? Y mira, yo creo que hay un choque también ahí cultural. Eh, somos sí, Europa, América, todo el continente, una sociedad judeocristiana, una cultura totalmente distinta a la cultura asiática. China, en 1975, a la muerte de Mao Zedong, era una economía agraria, el 90% de su población en pobreza, en extrema pobreza. Y cuando llegó Deng Xiaoping, que fue cuando comenzó la liberalización económica de la economía china, lo que ellos llaman economía social de mercado chino, pues bueno, gracias a esta economía social de mercado, desde 1980 hasta la fecha, cerca de 800 millones de chinos han salido de la pobreza. ¿Qué tipo de régimen en el mundo ha sacado 800 millones de personas de la pobreza? Ninguno. Digo, todo es política, me queda claro que también son narrativas que en este caso Estados Unidos construye, Europa, desde un tema de narrativa, pero ya yéndonos a la realpolitik, al pragmatismo político, pues son estos países de Asia, sobre todo China, quienes en la última década han tenido un desarrollo importante. Y hablando, regresándonos un poquito del tema, al tema de la geopolítica, pues ahorita estamos viendo momentos muy interesantes. eh, con la llegada de Trump. Hay uno de los teóricos de la geopolítica, Mackinder, alemán, mencionaba que cada 100 años un imperio caía, y cuando ese imperio caía, pues hacía todo lo posible para tratar de conservar su hegemonía, su poder. En este caso vemos que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para conservar su poder, pero ya las cadenas de valor están muy integradas. China tiene una participación sumamente importante en el comercio global. O sea, yo creo que son estrategias desesperadas por parte de Estados Unidos, que, a ver, en el tema de inteligencia artificial, China ya los arrebasó por mucho. Eh, Es, ejemplo de ello fue el tema de DeepSeek, una app de inteligencia artificial que cuando salió al mercado, pues las acciones de ChatGPT y otras aplicaciones de inteligencia artificial en Estados Unidos cayeron, pues porque es que la inteligencia artificial, la tecnología china es sumamente superior a la estadounidense, y lo que hicieron los chinos básicamente fue ellos tenían una política de Estado en 1980 en la que pues llevaban científicos a Estados Unidos, a Europa, y hasta cierto punto podría decirse que copiaron, pues, pero ellos lo han replicado de mejor manera, copiaron el desarrollo tecnológico estadounidense, y ellos, estos estadounidenses, perdón, estos chinos, una vez que regresaron a China, pues lo replicaron de mejor manera, y así nos podemos ir con el tema de la salud, con el tema también de desarrollo tecnológico, en el tema industrial. Entonces, esta política de Estado que fue llevar a los mejores cerebros chinos a Estados Unidos, a Europa, para que posteriormente ellos, con ese conocimiento que adquirieron en Estados Unidos y en Europa, pues lo plasmaran a su país, lo han hecho muy bien y han superado este conocimiento. Entonces son acciones desesperadas de Estados Unidos por tratar de cambiar algo que
no se puede cambiar. Ahí yo no sé si se puede mostrar ahí el mapa que te envié. Hay una comparativa en el que en el 2000 se ve un mapa todo pintado de azul. Es el comercio, pues la relación comercial de Estados Unidos con el mundo. Y 25 años después vemos que ese mapa en su mayoría está pintado de rojo por la relación comercial de China que tiene con pues, la mayoría de los países de los 5 continentes, ¿no? También vemos ahí una relación comercial, una relación política entre la Unión Europea y China, que hace ¿qué será? Hace un año, nos parecía inconcebible pensar que se iban a sentar en una mesa de negociaciones para ver la posibilidad de eliminar o disminuir los aranceles entre China y la Unión Europea. Entonces, pues estamos viviendo momentos muy interesantes. Se está estudiando la posibilidad de que autos chinos en la Unión Europea puedan ser exportables. Mira, ya está el mapa. En el 2000 vemos un mapa en su mayoría pintado de azul y hoy vemos, 24 años después, eh, pues un mapa con tinte rojo. Esto lo ha hecho China a través de relaciones bilaterales, a través de proyectos sustantivos como la nueva ruta de la seda, que es el proyecto magno de China que inició en 2013 una vez que Xi Jinping entró al poder y que, a ver, los chinos son muy pragmáticos, a diferencia de Estados Unidos, en los que te venden la bandera de democracia liberal occidental, que ellos quieren impulsar a través de estas narrativas ideológicas, políticas, lo mejor para cada país. Los chinos son muy pragmáticos. A ver, tú quieres esto, yo te doy esto, no te presiono, a diferencia de las instituciones financieras de Occidente, como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, China tiene sus propios organismos financieros, como es el Banco de Infraestructura Asiático. No sé si alguien, un país en Kenia, te voy a dar un ejemplo, en África, quiere fondear un proyecto de infraestructura para construir una carretera, si va a alguna de las instituciones financieras de Occidente, como es el Fondo Monetario Internacional, pero en específico es el Banco Mundial, porque es el que financia este tipo de proyectos, pues bueno, ahí también puede ser sujeto a, ok, te otorga este préstamo, pero a cambio tienes que hacer modificaciones en tu política económica interna, reducir impuestos, o hasta cierto punto también algunas políticas, perdón, algunas cuestiones de política interna. eh, y las organizaciones financieras chinas, ¿no? A ver, tú quieres un préstamo, ok, yo te presto esto y me lo devuelves a tantos plazos. No, a los chinos no les gusta inmiscuirse en los temas internos, cosa que a las organizaciones internacionales de Occidente sí, como es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ejemplo de ello fue la crisis financiera de 2008, que les dijo qué hacer en poco grosso modo, a Grecia y a España. Eh, Reduce impuestos, digo, aumenta impuestos, privatiza empresas estatales y pues quieras o no, ahí da- puedes dar la impresión de que cedes cierta soberanía. Y las organizaciones financieras chinas no. A ver, tú quieres este préstamo, ok, te lo damos bajo estas condiciones, a tantos plazos, pero en lo que respecta a la organización, a las organizaciones financieras chinas, no les gusta meterse o no ven una razón para meterse en la política interna de los países, cosa que pues las organizaciones financieras de Occidente sí. Entonces vemos este momento interesante
en el mundo en el que vemos a un mundo que va a ser multipolar, invariablemente, en el que Estados Unidos es un hegemón, una potencia en declive, pero que conserva su poder. Vemos a una Unión Europea que, como hace rato comenté, está replanteando su papel con China, estudiando la posibilidad de reducir aranceles para que pudiesen entrar al mercado europeo coches de China. China, desde luego, ahí como la gran potencia nueva, y digo, Rusia por el poderío militar, ¿no? Entonces, estos cuatro actores políticos, China, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, pues son los que van o ya están reconfigurando el nuevo orden mundial. Sí, sin duda, pues estamos viendo una, un reacomodo estratégico de tanto de países como de organizaciones internacionales. Cada vez es más obvio, a ojos por lo menos míos, y estoy seguro que de la gran mayoría de nuestra audiencia, cada vez es más obvio que las ONGs internacionales, ¿verdad? Pues de intereses no carecen, ¿verdad? O sea, siempre hay un interés detrás de cualquier movida de calibre internacional. Open Society, pues ahí está, ¿verdad? Está Trust Foundation, está, bueno, un sinfín de ONGs que andan con la bandera de, como tú lo dices, de la democracia, pero al final en la práctica, pues lo que tenemos son los campos de zombies craquelados, decía un amigo mío, metidos en el crack, ¿verdad? Metidos en el fentanilo. Eh, es curioso que lo menciones así, porque ahorita que pusiste a los gringos, me llamó mucho la atención que dijeras, los estadounidenses, los chinos son muy pragmáticos. Sí. Los estadounidenses van a ir por el tema de la democracia, pero ellos van a ir directamente al beneficio que obtienen ellos, constantemente. Y yo que tengo aquí a la vista siempre como mi santo patrono a José Vasconcelos, decía mucho eso, que el pragmático frívolo y reduccionista, digámoslo así, es el anglosajón. Y por su parte, el hispanoamericano es más bien dado a pensar en la totalidad, ¿verdad? Y en lo más meticuloso de los detalles. Algo que creo yo, salvo tu mejor opinión, en este intento de analogar todas las medidas norteamericanas, pues el mexicano ha perdido esa visión también. O sea, esa posibilidad que tenía de origen, ¿verdad? De estar ahorita a la altura de los retos, si es que está a la altura existe, ¿verdad? Suponiendo que hay ciertos criterios que nos permitan estar a la altura de las naciones. Vasconcelos ya nos lo advertía. Antonio Caso ya lo advertía también. Y válgame, o sea, China siempre ha sido un tema para Estados Unidos. Recuerdo, como tú mencionas, que en el siglo XX, pues la estrategia esta de Kissinger de aislar a China, ¿verdad?, de la Unión Soviética y acercarse más a la URSS. Hay dos textos de Kissinger muy profundos al respecto. Bueno, a ver, muy profundos entre comillas, ¿verdad? Muy profundos para nosotros que somos Occidente y que estamos buscando esta dilución de los estados, pero los que están tomando las riendas o los que se están volviendo las grandes amenazas de Estados Unidos, que es Rusia y China, pues lo que quieren es definición y definición clarísima, ¿verdad? Eh, eh, este es un comentario con el que yo quisiera cerrar mis participaciones, no sin antes preguntarte lo siguiente, ya que lo trajiste a la mesa. En este contexto donde tenemos una Rusia que alguien me dijo, no, pues que Rusia no trae nada. Y le dije, pues nada más trae la herencia de la Unión Soviética industrial, militar, Claro. histórica, o sea, nada más, ¿verdad? Pero tampoco nada menos, dijo aquel. Entonces, en un mundo donde ya se ve todo tripolar, donde los BRICS ya no han amenazado, pero Estados Unidos sí siente la amenaza de una moneda propia de los BRICS, eh, Claro. donde China, donde esta distinción entre imperios depredadores e imperios generadores ya nos va quedando tan corta como izquierdas y derechas. Nosotros acá peleándonos por si somos de izquierdas o de derechas, si somos trotskistas o maoístas o no sé qué, a ellos Sí.
ellos tienen ahí un muralzote de Karl Marx, ¿verdad? En sus salas. Eh, ¿qué futuro ves que puede jugar México en esta hecatombe, ¿verdad? De acontecimientos. ¿Qué papel va a tener México en medio de todo esto? A ver, somos la 13ª economía a nivel mundial. Somos una potencia emergente. Yo creo que una de las cosas que se ha perdido y que se tuvo con el régimen priista era esta política de que México era el líder latinoamericano y que bueno, por nuestra integración con Estados Unidos y Canadá, pues ese papel lo recuperó Brasil. Respecto al tema económico, y como mencionaba a un inicio, yo creo que es importante que México empiece a diversificarse comercialmente. Es inconcebible que el 80% de tus exportaciones vayan a Estados Unidos. Y que, bueno, a ver, por tema geográfico y siempre va a ser así, Estados Unidos va a ser nuestro principal socio comercial, pero de ahí a que el 80% de nuestras exportaciones vayan a este mercado, que es el principal mercado mundial, pero eso no implica que no podamos establecer relaciones comerciales con otras naciones. Es importante también mantener la relación con China, que se potenció derivado del nearshoring, digo, derivado de la guerra comercial y que se profundizó por el nearshoring. Eh, no podemos eh, mantener ahorita China no tiene embajador en México. Eso te habla mucho. Ya han pasado algunos meses. Nunca vas a escuchar a los chinos, un chino te diga qué es lo que tengas que hacer en tu política doméstica, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, China se ha ganado a socios comerciales. Lo vemos ahí en Sudamérica, en el que la mayoría de los países, salvo Colombia y Venezuela, eh, todos los demás, su principal socio comercial es China, que también ahí es un error de Estados Unidos porque descuidó, viéndolo desde de un punto de vista de imperio, de política eh, de un hegemón, descuidó esa parte del territorio que a toda potencia trata de mantener su estatus de poder, la esfera de influencia geopolítica. Pues Estados Unidos la perdió por concentrarse en temas de Medio Oriente y que pues China ha sabido aprovechar a través del comercio esas áreas de oportunidad y que hoy en día pues lo han hecho el principal socio comercial de la mayoría de los países de Sudamérica. Ejemplo de ello, y fue hace como 1 o 2 meses, Xi Jinping visitó Lima, Perú, para inaugurar lo que es el puerto de Chancay, que es el puerto de Chancay. Pues se pretende que este puerto sea el principal hub logístico de América Latina y puede competir con no puede competir, va a competir con el Istmo de Tehuantepec para ver, pues, qué puerto, cuál va a ser el cruce a través de vía marítima más importante, ¿no? Entonces va a ser ahí un tema interesante para ver qué tanto le da al puerto de Chancay o al istmo de Tehuantepec para ver cuál va a ser la ruta comercial más importante por Asia Pacífico. Ya para concluir, buen Gerardo, y agradeciéndote siempre tu generosidad a la hora de compartir tu conocimiento, que es muchísimo en estas cuestiones, y la verdad que te unas a este proyecto por esta vía de momento, ¿verdad? Me llena de ilusión el trabajo que estamos haciendo. Pero tocaste ahorita algo que no tenía yo registrado para esta entrevista, pero que vale la pena que cierres con eso. Mencionaste que Estados Unidos había perdido por estar ocupado en cuestiones de Medio Oriente, Sí. de vista el asunto de China, ¿verdad? Yo veo que con Medio Oriente, o sea,
si hay una, ¿cómo decirlo? Una confrontación cosmogónica, de cosmovisión, por cuestiones Sí. religiosas, que sí Ujú. debraya en una yihad, por ejemplo, ¿no? En un Estado Islámico, en un ISIS, en su momento, pues toda la relectura de los dictadores, bueno, la relectura de los que una vez fueron sus operadores en Medio Oriente, después leerlos como dictadores y luego después leerlos como amenazas internacionales, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo entero, y después acabar con ellos. Eh, pero ese conato de conflicto yo no lo veo con China. China además, por cuestión, o sea, no, yo no veo en el panorama, aunque son coordenadas completamente distintas a las nuestras, este, el confucianismo, el taoísmo, Ujú. el budismo, que son las tres más grandes religiones que se tienen allá, y todas sus distintas vertientes, no tienen ese conflicto con el cristianismo, ¿verdad? Ni protestante, ni, es más, no tienen conflicto en lo absoluto. Ese mecanismo creo que no se activaría en caso de que China avanzara. No sé si me estoy explicando. Y era lo que te decía, a ver, a los chinos se les caracteriza por no inmiscuirse en lo que son temas internos políticos de los países. Era lo que te decía, que son muy pragmáticos. Los chinos se basan en factos, en lo que es lo que llamaríamos la realpolitik, no se dejan guiar tanto por temas dogmáticos, ideológicos al exterior. Eh, y, por ejemplo, con el tema de Afganistán, que hubo una retirada hace unos años por parte de Estados Unidos. China ha tenido acercamientos con este nuevo gobierno con la posibilidad, pues, de impulsar algún tipo de inversión. Ahí, por ejemplo, el tema de derechos humanos o el tema de los derechos de las mujeres, sí ha habido una regresión que, a Mm. ver, hay que decirlo, con Estados Unidos se trató de impulsar y que mujeres empezaron a ocupar espacios laborales en las universidades y que debido a esta huida por parte del ejército estadounidense, los talibanes, quienes ahora ocupan el poder en Afganistán, pues han otra vez implementado estas políticas regresivas en contra de la mujer, pero pues bueno, ahí China lo ve desde un tema pragmático, no le interesa inmiscuirse en este tipo de asuntos, para ellos el tema es meramente comercial y a través de este pragmatismo, pues bueno, va ocupando zonas de influencia en Asia y en otras regiones, por ejemplo, en África. Acabamos de ver el mapa, las relaciones de China con África son sustantivas, muy importantes. Hay una gran cantidad de inversionistas chinos ahorita en África, no tienes, hay por un tema ahí de proyecto laboral. Tuve la oportunidad de estar cercano a una consultora china que colabora con el gobierno chino ahí en temas de inversión, en este caso en África, y la cantidad de inversión china que está llegando a África es estratosférica y uno lo ve en los proyectos de inversión que hay puntualmente en África septentrional o en África Central. Son cantidad de inversiones muy, muy, muy importantes y te digo, a los chinos no les importa si eres de izquierda o de derecha, a ellos con que se finque una relación de respeto mutuo sin inmiscuirse en los eh, temas domésticos de política interna, pues con base en ellos se puede establecer una relación política, comercial que sea de beneficio para ambas partes. Pues nada, definitivamente estamos ante un nuevo paradigma, un nuevo mundo, ¿verdad? Se está configurando en nuestras narices. Entonces, me da mucho gusto que estemos en la posibilidad de ver en primera fila, sin necesidad de bombas atómicas, aunque siempre con la latente amenaza, ¿verdad? De las guerras nucleares, eh, de poder ver este reacomodo internacional.
pues terminamos esta primera emisión de la sección de entrevistas del canal de Gabriel Lozano MX con nuestro invitado de honor, Gerardo Torres. Muchísimas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros y esperamos sea la primera de muchas entrevistas y el primero de muchos encuentros nuestros. Esperemos luego nos podamos ver enfrente, ¿verdad? Frente a frente. Claro que sí, mi estimado Gabriel, pues muchas gracias por la invitación. Como lo acabas de mencionar, espero sea la primera invitación de muchas. Y digo, nomás para recapitular un poco, yo creo que México no puede, no debe desatender la relación con China. Nuestro principal socio comercial va a ser siempre Estados Unidos, eso es indiscutible, pero tampoco dejar al margen la relación con quien va a ser, no sé si en el corto, mediano, largo plazo, pero va a ser la primera potencia económica, que no militar, potencia económica mundial, que va a ser China. Descuidar esa relación yo creo que sería un error. Espero que el gobierno federal tenga una lectura adecuada sobre ello. He visto algunas declaraciones que en lo personal no comparto, pero sé que también hay gente al interior del gobierno y también de los gobiernos estatales que la relación con China pues no la habrán de descuidar y también de celebrar que pues en este Plan México que impulsó la presidenta, perdón, veo ahí esbozos de una política industrial que debido al modelo económico neoliberal, pues se apostó mucho al mercado externo, a las exportaciones, descuidando la política interna y que bueno, es de celebrar que este Plan México tenga el objetivo primario de impulsar una política industrial que México desde hace mucho tiempo no ha tenido una política industrial y debido a ello, pues eso explica también los bajos crecimientos económicos del Producto Interno Bruto, ¿no? Eh, Toca también la tarea de que los gobiernos estatales y municipales hagan su trabajo y sobre todo que le den herramientas. Yo siempre he sido un fiel creyente, sobre todo que en los municipios industriales, pues a quien más hay que dotar de presupuesto es a la Dirección de Desarrollo Económico, pues por la vocación industrial de nuestra ciudad, Gómez Palacio, de Torreón, pues en ella se finca el sostén de la atracción de inversiones y que pues se le pueda dar libertad para establecer a través de la paradiplomacia pues relaciones comerciales, culturales con ciudades afines y que puedan ser benéfico para ambas partes. Pues muchísimas gracias por ese agudo comentario. Cerramos la entrevista. Y Gerardo, pues tú sabes, esta es tu casa y estamos muy contentos de tenerte por primera vez de muchas. Que así sea. Muchas gracias, mi estimado Gabriel. Seguimos en contacto. Así Gracias. será.